Mi grito de niño, por Jorge Ávila García. En 1955, víspera de mi cumpleaños número 4, en un cuarto sin piso y un trastero con pocos artículos de barro, una caja que servía de ropero, 2 petates que hacían la delicia de una confortable cama y una tranca que aseguraba la puerta de una paupérrima vecindad, allá por la colonia Aquiles Cerdán de mi querido Distrito Federal. Mi familia, hecha por mi madre y su nuevo esposo, golpeador, mal hablado, pero de buen corazón. Había miedo, pánico por los golpes físicos y psicológicos a mi hermana de 9 años y a mí, que cuidábamos a mi medio hermano de unos cuantos meses de vida, haciendo la tarea de acarrear el agua a 2 cuadras de distancia en una llave colectiva. Había que formarse para llenar la cubeta del preciado líquido. Pero este objeto desapareció y el temor al regaño y seguros golpes hizo a mi hermana tomar la decisión de huir de la casa y, tomándome de la mano, a caminar y caminar. Pasamos por Lecumberri, la colonia 20 de noviembre, y ya no recuerdo más. Mi miedo al coco, a la bruja, al diablo, era tal que me quedé dormido, aunque el señor del costal al que yo le tenía pavor nos llevaba por no sé qué rumbos, aunque sí recuerdo pasar por Tepito y sus calles tristes y desoladas y sus lúgubres luces y palabras de personas pobres y miserables en su léxico y sus ropajes. Desperté en un mísero cuartito, construido con lámina de cartón y un lodoso piso arropado por cobijas desgarradas, de mal olor y con un humo que apenas hacía visible a 2 personas de madura edad que pretendían ser amables conmigo y mi hermana. Después me di cuenta que estábamos en San Bartolo, Naucalpan. Sí, ahí donde se fabrican los ladrillos rojos, esos que servían para construir parte de México. Así que al otro día me aseguraron mi primer trabajo: escarbar muros para hacer tierra, escogerla, hacerla fina mediante un cernidor, hacer lodo fino, acarrearlo con una macana como plato hecho de alambre y llenar los moldes de madera que tenían el tamaño de 4 ladrillos. Llenarlo bien con un lodo hecho con los pies y de una consistencia adecuada, ni muy aguado ni muy tosco. Dejarlos secar 2 o 3 días. Si llovía, había que protegerlos con hules y había que recortar la rebaba con una llana y con cuidado para no ofender la geometría del ladrillo. Dejarlo más días y sacar el molde para dejarlo 15 o 20 días, secar los ladrillos. Ya secos, acarrearlos para hacer filas ordenadas con espacios milimétricos entre cada uno de los ladrillos para su secado uniforme, según instrucciones del capataz. Ahora había que acarrearlos unos 100, 200, 300 metros al horno, bien colocados con espacios entre ellos, y a encender el horno, con leña, trapos, mantas y otros materiales flamables, y alimentarlo día y noche, a una temperatura determinada. ¡Qué bello espectáculo! Ver un horno en su apogeo, ver cómo se ponían los ladrillos al rojo vivo y con un calor terrible. Todo un mundo de gente que corría a alimentar al monstruo de fuego, de aproximadamente 3 o 4 pisos de altura y de 40 a 50 metros de lado por lado. ¡Qué espectáculo! Aventar material flamable para que no muriera el monstruo candente y amenazador para todos. Cómo lo disfrutábamos creando las figuras de humo negro de día y blanco por la noche, y el rojo y amarillo de las flamas que querían tragarnos al acercarnos demasiado y por necesidad. Bajo unos gritos exigentes de los arquitectos de este bellísimo trabajo ignorado por muchos. Sí, orgullosamente soy un héroe, parte de la construcción de esta ciudad. ¿Cuántos tabiques que ayudé a fabricar estarán vivos a la distancia de hace ya más de 60 años? Mi hermana servía a unas casas de distancia de mi morada, de sirvienta, y me pasaba a preguntar: ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan? Y me obsequiaban un pan de dulce, una conchita que yo devoraba con fruición y hambre. Tengo que confesar, me sabía a gloria, sobre todo porque mojaba mi pan con mis lágrimas, ya que extrañaba a mi mamá. La vida era dura,
la pobreza extrema y el sentimiento inarrable, aunque lo solventaba con un café desabrido, unas tortillas de comal y frijoles negros sin sal, pero dados de buena fe por la señora y señor que moraban en ese cuartucho miserable. En las tardes nos daban mi cubetita y una daga con filo, y todos nos íbamos al basurero donde descargaban los desechos de fruta, verduras y otros alimentos. Así una manzana, una pera, una naranja, un mango, zanahoria, rábanos, col, lechuga y hasta un jitomate rojo. Nos peleábamos con las ratas para ganarlo. Ponerlo en la cubeta, recortarlo y previo lavado en el río, nos dábamos un banquete de alimentos naturales. ¡Qué días tan especiales! Sí, fue un viaje involuntario, pero real del cual me enorgullezco. Había otras tareas en lo que la producción del tabique terminaba. 10, 15 días después, apagarse el horno, había que sacarlo ya rojo, seleccionarlo. Había unos muy quemados, otros partidos y otros mal cocidos o chuecos, y se hacían hileras interminables de ladrillos para su venta. Se acarreaban al camión. Obvio no me pagaban. Costaba en ese tiempo 40 o 50 pesos el millar. Hacíamos pozos y yo por peque me metían en un bote atado a un mecate al pozo para rascar y hacer el diámetro más ancho. Así hasta llegar al brote de agua. Yo volteaba hacia arriba, veía un hoyito de luz y me faltaba aire. Pensaba, ¿y si se les olvida que estoy aquí dentro? Y creo que no me olvidaron. Por las noches jugábamos a la roña, encantados, cebollitas, listones, burro entamalado, bote, matatena con huesitos de chabacano pintados con anilina, y en el día jugábamos tacón, trompo, yoyo, más viejos que mi abuelita de esos tiempos. Fue una infancia feliz en los fuegos cercanos a los hornos calientes y peligrosos. Aún así extrañaba a mi madre. Los señores con los que vivíamos pensaban que éramos hijos del señor del costal de papeles, que nos había encontrado deambulando por las calles. Así es que, según mi hermana, nos llevaron 2 o 3 veces con mi mamá, pero no la encontrábamos, por la dirección que no sabía mi hermana. Así transcurrió un año sin esperanza de regresar a nuestro lugar de origen. Aprendí a contar tabiques, decía 300, 400. Vestía con un pantalón de tirantes, con una playera tipo el torito de rayas azules y amarillas, sin zapatos, con el moco o velas, sube y baja, así como infestado de piojos y las manos partidos por la mugre y el lodo y sin calzones, ya que nos limpiábamos con papel periódico y no nos marcaron el hábito del baño a pesar de haber un río cercano. Me hicieron una resortera con la que cazábamos lagartijas o pajaritos. ¿Escuelas? No había. Nadie sabía leer ni escribir. Vivíamos como animalitos y con la rutina de hacer nuestra tarea diaria. Y si no cumplíamos, no comíamos. Había golpes, cinturonazos o cuerazos, así como mentadas de madre. Acarrear el agua en bote o cubetas, vasconia, era otra actividad necesaria para hacer el lodo, pero lo que más me atemorizaba era meterme a los pozos a escarbar. Te sientes solo adentro con un frío espantoso y con el miedo de que ya no salgas, y a esa edad se multiplica todo. Eran viajes al infierno, al centro de la tierra, viajes al más allá. Por las noches mirábamos el cielo estrellado, amorfo y lejano, que en nuestra mente infantil creábamos fantasías que de ahí llegaban las brujas y los demonios si no nos portábamos bien o hacíamos travesuras que a los adultos les parecían una ofensa. Nos llevaban los domingos a misa, a una iglesia vieja y maloliente donde el padre predicaba el amor a Dios que yo no entendía. Nos callaban a manazos y cocos en la cabeza. En ese momento solo recuerdo estar en una esquina cerca de donde vivía mi tía Guadalupe, que por suerte la encontramos y al fin regresamos con mi mamá para siempre. ¿Cómo gocé ese momento? ¿Qué hubiera sido de mí y mi hermana si no hubiéramos regresado? No lo sé, pero sí sé que este viaje marcó mi vida futura. Ahora que lo platico, me sorprendo de lo vivido en ese lapso de tiempo. Pero hoy he aprendido que un viaje a donde sea tiene un principio, un auge y un final. En mi caso,
Este viaje tuvo un final feliz, aunque probé la miseria, el trabajo de pequeño, el mundo del marginado, del ser que tiene todas las carencias materiales y familiares. Solo se vive un día con lo elemental para sobrevivir, no para vivir con decoro y sobre todo sin futuro y sin sueños. Tal como todos lo vivimos, ahora con un estudio y una familia. Fue un viaje riesgoso y peligroso, pero hubo gente consciente y buena que a tiempo nos regresó a nuestra cuna de origen. Gente que nos vendió, regateó o nos prostituyó de alguna forma. Donde estén, les agradezco navegar con nosotros ese tiempo y ese viaje que nos regalaron de buena fe y de todo corazón. Este es mi viaje que les narro, cimentado al calce de mi memoria y mi honestidad de que soy capaz y lo comparto, aún sintiendo lo pasado y con la marca física, emocional y psicológica que necesariamente hace en un ser del cual el infortunio me acompañaba en el alba de mi infancia. Un viaje que no me gustaría que lo viviera alguien, aunque sé que hay muchos Jorges que lo han vivido y otros tantos que aún lo viven. A todos ellos les dedico estas líneas escritas y a quien lo lea le sirva de algo a su espíritu. Sí, porque hablarse con el hambre en su máxima expresión, con la muerte al alcance diario, compartir tu alimento con las ratas y otros roedores, perros, gatos, infecciones, enfermedades y la suciedad, creo, tiene su valor.